Es para nosotros un placer poder presentarles al magíster Philip Lund-Nielsen, quien fue consultor en McKinsey & Company y actualmente es cofundador y Head of Americas de COBOD International, el principal proveedor mundial de impresoras 3D para construcción, con actividades en 6 continentes. Además, también es para nosotros un gusto presentarles a la magíster Agostina Coirini, quien es coordinadora comercial y de comunicaciones de COBOD Internacional para América Latina y forma parte del equipo a cargo de la apertura de la sede que la compañía inaugurará en Estados Unidos en 2022. Well, it's a pleasure for us to introduce to your Magister Philip Lund-Nielsen, who was a consultant at McKinsey Company, and now it's co-founder and head of Americas of COBOD International, the world's leading provider of 3D printers for construction with activities in 6 continents. In addition, it's also a pleasure for us to introduce to the Magister Agostina Coirini, who is COBOD International's Commercial and Communications Coordinator in Latin America and is part of the team in charge of the opening of the headquarters for the company will inaugurate in the United States in 2022. Well, let's start. Hello, everybody. Buenos dias. Thanks a lot for tuning in today. Agostina and I are very excited to be presenting and take part in the Q&A section afterwards. Thanks also to the organizers from P&S Concrete, especially to Maria and Julio. And thank you also for the warm introduction here. So we are from COBOD International, and COBOD International is the world's leading supplier of 3D construction printers. There you go. Thanks, Agostina. So what is a 3D construction printer? We will go into details with that in just a second, but essentially it's a machine that automates the construction industry, so you can actually build houses and other structures in concrete. Maybe, Agostina, if you just have back one page. So today with us, as was also presented before, you have both me and Agostina. I'm one of the co-founders of COBOD. We're based here in Copenhagen, Denmark. That's where I'm sitting. I lead our activities in North and Latin America, and I will actually move to the States next year with Agostina to establish our satellite office. Today we're going to talk about how 3D printing is going to transform the conventional construction industry to automate it, make it faster, make it more sustainable, and with added design freedom. Next page, please. So just before we dive into the interesting parts, I'm just going to give you a brief overview about who COBOD International is. We were founded in 2017 after 3 years of initial research, and what we researched was what is the state of the art within 3D construction printing. And what we figured out was that the state of the art wasn't that impressive, and that there was a huge potential to actually go and create this state of the art. And I hope by the end of this presentation, you will see that COBOD has, along with our valued partners, succeeded in doing so. Now we're going to open up 3 new offices next year. One in the United States to cover North and Latin America, but we're also going to do the same thing in Dubai to cover the Middle East and Africa, and the same in Malaysia to cover Asia Pacific. So we're really expanding across the globe. We have around 65 employees, and just in January this year, we were around 30. And the year before that, in 2019, we were just 9 employees. So we're really growing a lot, and more than 50% are actually not from Denmark, but international. We have sold more than 30 printers worldwide of our machines, and that would be in 6 continents. We actually just sold the first printer in 2019, and the year after we doubled the revenues, and this year we have tripled our revenues. So again, growing by quite a lot. One thing that's important about COBOD is that Perry Construction Group is our minority investor. Perry Construction Group, many of you probably know, and to those who don't know, it's a large player within formworks equipment. They have 10,000 employees,
So it's really a strong message that they decided to back up on this technology, that they truly believe in it as well. Now, we do 3 activities here at COBOD. Number 1 is that we develop and we manufacture and we sell 3D construction printers of the Ganter style printer system, which we will go into more details in just a bit. Now, we also develop and sell material mixing systems or feeding systems to these machines. So that is the related equipment. Secondly, what we do is we cooperate with world-class companies worldwide to actually utilize this technology to its best advantage. We're not working alone. So for instance, we are working with GE on printing wind turbine tower bases, where Agostina will take you through that in just a sec. Perry Group, Larsen & Toubro, the largest construction company in India with 140,000 employees. Emar Group in United Arab Emirates, who have done the largest building in the world, the Burj Khalifa, etc., etc. So a lot of strong players that we're doing and integrating this technology with and making sure that it's being used all across the globe. And thirdly, what we do is we do a lot of research within 3D printing and materials. So one is within materials, you can have the best 3D printer in the world, but if you don't have the right concrete or mortar, which is the final output of actually doing the printing, then it doesn't really matter. So we cooperate, for instance, with Cemex, the world's 3rd largest cement and concrete manufacturer, and Holcim, the world's largest supplier of cement and concrete. Also, we do a lot of research with our partners in principles of construction. So how can you make the best reinforcement using 3D construction printing? How can you print foundation and slabs, et cetera, et cetera. Also, a lot of strong university partnerships in that aspect. Next page, please. Here, briefly, you can see where we're based around the globe. This is where we have sold our printers. You can see that we've sold printers across 6 continents, which makes our about 2 3D construction printers the world's most widely used and adopted within the field. Not only do we have a strong geographical footprint, but also our customer base is also quite broad. So we have construction companies, we have manufacturers of wind turbines, we have prefabricate plants. We also work a lot with EPCs and R&D institutions. So this is just to say that our expertise is shared with our partners across the globe, and we really are expanding outwards. You can also see that from the new offices that we're opening up next year. This was just briefly about COBOD, and I think now Agostina will take us a bit through what 3D construction actually is. Over to you, Agostina. Bueno, para quienes, no sé si ustedes ya han conocido hablar seguramente sobre impresión 3D aplicada a la construcción o construcción 3D. Es básicamente un sistema que permite la deposición controlada de concreto capa por capa. Ya les vamos a mostrar bien claramente cómo es nuestro equipo, porque es posible, digamos, existen diferentes tipos de impresoras 3D aplicadas a la construcción, hay brazos robóticos, hay de tipo pórtico, pero les queremos mostrar un video que les va a ser muy claro a la hora de entender cómo funciona la tecnología y cuál es el aporte que puede hacer para la industria de la construcción. Este es un video de nuestro partner Perry, como les comentaba Philip, y este es uno de los proyectos en Alemania. And Agostina, sorry, I think I cut over to you too quickly. So let me just take the rest of part 1 here. Sorry, I was just so eager to have you to give you the word. This was a project done by Perry Group, our valued partner from Germany. This is around just shy of 400 square meters. It's a 5-family home. And here you can really see how the concrete is
being extruded through the printhead nozzle here attached to the machine. Also note here how the other contractors, such as electricians, they come in and they work together with the machine. We actually heard from many of the other trades related to this project that the 3D printing technology made their job easier. Here you can see how it looks from the top. And remember, everything here is done via a 3D file, which is on a computer, and then it's extruded via this fantastic machine, layer by layer, which in the end gives you the raw house structure. Here on the third floor, so it's a large printer, then we add a conventional stick frame for the roof, and this gives you the final home. So thanks a lot to Perry Group for doing this great project here. So in terms of 3D printing, what are the use cases, and how much of the conventional cost within a construction of a house is really being addressed? So there are many use cases, and I think we're really only seeing the start of this technology as it is right now. So we've seen a lot of focus on residential housing. This could be, for instance, a large focus on affordable housing for 1, 2, and 3 family homes. It's also being used for schools, such as our partners that have done that in Africa. Wind turbine tower bases can also be used for bridges, and more commercial applications such as warehouses, or even military applications. So it's a very broad set of applications for this technology. Now, if we deep dive into just residential housing, many people think, and this is especially something which was very prevalent a few years back, that, oh, we're gonna, you hear in the media, hey, you can print a full house in 1 day and it's gonna cost you 10% of the total cost, which is honestly, that's nonsense. We always try to be very transparent in terms of what the printer is actually capable of. And currently we're addressing with the technology around, I would say 1/3, maybe to 45% of the total cost of a home. So that includes the foundation and slabs, around 10% of the cost are related to that. Then around 1/3, 35% of the raw house structure. So that would be walls and reinforcements, for instance. Now, there are also some elements that are not yet addressed. And I say not yet because we're constantly here at COBOD, and our partners are trying to attack more and more of these costs within the construction industry. So one part that's yet to be fully addressed is finishing and surfacing. So for instance, doors, windows, you want to do plastering, you want to do painting, etc. And then all the other costs related to insulation, heating, ventilation, plumbing, etc., etc. So in total, around 1/3 to 45% is being addressed. Next page, please. It's a little slow. Yeah, no, that's totally fine. As you can see here, in general, the 3D construction printing industry is growing significantly. And this is showing the number of company launches by year. We have done some thorough research here internally, and we have figured that around now we have at least 40, and I would say perhaps around 50 companies worldwide that are related to 3D construction printing. And you can see how this is really increasing by a lot in recent years, especially driven a lot by Europe, but North and Latin America is also picking up. And now I will turn it over to you, Agostina. Bien, el segundo punto, digamos, ante este boom de la tecnología y la adopción que cada vez es más popular en diferentes continentes, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la impresión 3D aplicada a la construcción y por qué ahora? Y bueno, nosotros vemos básicamente 4 ventajas que esta tecnología tiene para brindar al sector de la industria de la construcción. La primera tiene que ver con la automatización, la segunda con la sostenibilidad, la tercera la velocidad, y en cuarto lugar la libertad de diseño. Y vamos a profundizar un poco en 3 de estos puntos, principalmente automatización, sostenibilidad y libertad de diseño.
Actualmente, a nivel mundial, vemos una necesidad y un potencial de automatización muy grande, y esto, en el caso puntual del sector de la construcción, es altísima la posibilidad de automatización que existe de la mano de obra. Si pensamos, digamos, la industria de la construcción en general es uno de los sectores menos eficientes y más desactualizados tecnológicamente. Un estudio de McKinsey de 2017, por ejemplo, en Estados Unidos, estima que el 47% de las actividades podrían ser automatizadas. Es decir, hay mucho para aportar en términos de eficiencia y de productividad de la mano de la automatización. También se da una situación mundial de escasez de mano de obra especializada por el sector de la construcción. Por lo tanto, la automatización ahí viene a suplir esta carencia que obviamente se ve más exacerbada con un aumento de la demanda que existe actualmente, y también de la mano con el aumento del coste de las materias, de los materiales, como es el caso puntual, por ejemplo, de la madera o del acero, que son dos ejemplos de materiales que han visto incrementado su costo de manera sustancial en los últimos años. Y todo esto en el contexto de una escasez mundial de viviendas, una crisis habitacional que se da globalmente, pero puntualmente en el caso latinoamericano, que lo vemos en países como Argentina, en Chile, en Guatemala, hay una necesidad de vivienda asequible y sostenible muy importante. Es por eso que la mayoría de nuestros clientes vienen con el interés de desarrollar proyectos de vivienda social o de viviendas asequibles, para poder suplir esta necesidad que se observa a nivel global, porque no es únicamente el caso latinoamericano, en Estados Unidos también sucede lo mismo y en otras partes del globo. Es decir, que estos son básicamente los principales motores que impulsan el desarrollo de esta tecnología, y que cada vez existan más empresas que están desarrollando la impresión 3D aplicada a la construcción, y que se despierte cada vez más interés en el mercado con esta tecnología. Otro punto que es muy importante, que tiene que ver con la automatización, es decir, con el uso de impresoras 3D que trabajan ya sea con mortero o con concreto, hormigón, es la posibilidad de trabajar con estructuras más complejas sin incrementar el costo. Es decir, ya no tenemos esa limitación si queremos, por ejemplo, una estructura curva. La impresora, digamos, va a seguir el diseño que se plantea en el archivo CAD, y es lo mismo para la impresora, que sea un plano o que sea una estructura curva. Por lo tanto, esto abre todo un abanico de posibilidades que previamente no estaban contempladas por los sistemas tradicionales de construcción. Y si pensamos en cuanto a la sostenibilidad puntualmente, nosotros creemos que la construcción 3D va a contribuir a mejorar la sostenibilidad de la industria a través de 4 puntos importantes. El primero tiene que ver con menos residuos. Es decir, cuando utilizamos una impresora 3D, vamos a imprimir solamente lo necesario, ya no se necesita de encofrados, no hay que cortar ningún elemento prefabricado, por ejemplo, para la instalación de plomería o electricidad. Eso ya puede ser integrado en el momento de la impresión, se puede pensar desde el diseño, y esto hace que la construcción, digamos, todo el proceso de obra sea mucho más eficiente. No se tiene que perder ese tiempo en recortar, por ejemplo. Y bueno, eso creemos que es fundamental. Y también hay una situación que se da que cuando utilizamos impresoras 3D para la construcción necesitamos menos refuerzo, porque por ejemplo si trabajábamos con elementos prefabricados, necesitamos sí o sí el refuerzo para transportarlos. Quienes están en el rubro de la construcción sabrán de esta necesidad, pero es totalmente diferente si nosotros vamos a imprimir en el lugar.
si nosotros vamos a trabajar con una impresora 3D que puede imprimir in situ, esta necesidad de transportar los elementos ya no existe. Y otro aspecto fundamental tiene que ver con el diseño eficiente en cuanto a los materiales, ¿no? Reducir el uso de los materiales mediante diseños de topología optimizada. Y esto, bueno, permite obviamente soluciones nuevas y nuevos diseños, esto de poder, digamos, de tener un sistema de deposición controlada, es que nosotros vamos a colocar el material donde es necesario y donde tiene sentido, y podemos pensar en diseños mucho más eficientes en cuanto a material. Y después está la posibilidad de utilizar nuevos materiales, que es algo que se está explorando cada vez más, la posibilidad de usar materiales reciclados. Por ejemplo, en la imagen que tienen en la presentación es un pequeño trozo del muro del BOD Building on Demand, que es la primera construcción que imprimimos en Dinamarca, y es la primera de Europa, y tiene una particularidad, tiene más o menos un 20% del material es reciclado. Yo quisiera, Philip, I don't know if you have the piece of wall from the BOD building there, porque es muy interesante pensar que cuando ya necesitamos los muros de carga, porque podemos imprimir columnas, ¿no?, que van a ser las que soporten la estructura, podemos integrar materiales reciclados en lo que son las envolventes y en los muros. Y bueno, esto abre un sinnúmero de posibilidades que aún se están explorando y se está trabajando mucho al respecto. Aquí en esta imagen se puede ver claramente cómo va capa por capa, ¿no? Digamos, dándole forma a la estructura, pero si lo miran de costado van a ver que es completamente monolítico, ¿no?, que es en la segunda imagen. Es decir, hay una conectividad de las capas muy amplia. Esto fue, digamos, nosotros lo hicimos, esa estructura se imprimió en 2017, como les comentaba, por lo tanto el acabado, ¿no?, es muy clara cada capa, pero hoy en día la tecnología ha evolucionado muchísimo y permite imprimir superficies mucho más alisadas, porque se han agregado componentes como por ejemplo unas plaquetas que alisan la superficie a medida que se va imprimiendo, y constantemente la impresora va mejorando, ¿no?, y se va mejorando los resultados que se obtienen con esta tecnología. Y después, cuando hablábamos de libertad de diseño, acá hay unos ejemplos que nos gusta mencionar porque me parece que son muy explicativos de a qué nos referimos con pensar de otro modo, ¿no? Esto, por ejemplo, es el caso de un inyector de combustible de General Electric, en lo que es el área de aviación de General Electric. Ellos utilizaban, por ejemplo, la pieza estaba compuesta por 20 pequeñas piezas, ¿no?, que formaban esta boquilla o inyector de combustible, pero cuando empezaron a utilizar la manufactura aditiva como sistema de fabricación, lo pudieron simplificar a 20 piezas. Esto implica rediseñar, utilizando los principios de la construcción 3D, de la impresión 3D, perdón, de la manufactura aditiva, y aunque no se trata de un caso específico del sector de la industria de la construcción, creemos que es muy representativo de cómo se pueden mejorar los diseños con estos nuevos modos de fabricación y de construcción. En este caso se redujo el peso un 25%, y sabemos que eso tiene un impacto directo en los costos, en la industria aérea, donde los costos son fundamentales y son un elemento digamos, que determina, ¿no?, los costos. Entonces es un caso realmente paradigmático, cómo se pudo rediseñar de una forma más eficiente que redunda en una mejor eficiencia también económica. Otro caso muy interesante que habla, ¿no?, de estos momentos en los cuales son periodos de transición, por ejemplo, el Iron Bridge en Inglaterra, que data de 1781,
es muy interesante porque es el primer puente de grandes dimensiones que se hace con hierro fundido, pero lo que es interesante es que se utilizaron, digamos, los métodos de construcción que se utilizaban con la madera. Entonces tenemos un nuevo material que todavía no puede ser explotado con las prestaciones que tiene de una manera completa, porque todavía se están utilizando métodos que corresponden a otro tipo de construcción. Pero como contrapartida tenemos 100 años después la Torre Eiffel, ¿no? Que ya, donde ya hay un dominio del uso del metal. Y bueno, esta obra que durante 41 años fue el edificio más alto, habla de lo que es posible, ¿no? Y de la transición que hay que hacer para entender los nuevos materiales, los nuevos sistemas constructivos, las nuevas tecnologías, y poder aprovechar las prestaciones que tiene, las ventajas que puede ofrecer. Y creemos que estamos en un momento en el cual, con la construcción 3D, digamos, con la implementación de impresoras 3D en la construcción, estamos todavía explorando, pero ya hay, digamos, muchos proyectos para mostrar, que eso les voy a mostrar a continuación. Pero otro punto que me parece interesante resaltar, ¿no? Es la posibilidad de optimizar la topología, ¿no? De las estructuras. Por ejemplo, acá hay un caso muy puntual donde tenemos la misma superficie, 204 metros cuadrados, pero tenemos con construcción, digamos, con un sistema convencional, una estructura cuadrada, ¿no? Con impresión 3D, por ejemplo, con un diseño ya con formas mucho más orgánicas, lo que logramos es una menor utilización de material para la misma superficie. Entonces, esto es un punto que hay digamos, que se está avanzando muchísimo en cuanto al diseño, y, digamos, lo que requiere es un cambio también en los profesionales, en los ingenieros, en los arquitectos, para poder entender cómo funciona este nuevo sistema y poder diseñar, activando, digamos, todas estas ventajas que son posibles. Si vamos puntualmente a los proyectos, que es muy importante destacar y mostrar lo que se está haciendo, porque hasta hace muy poco esto era una tecnología muy de laboratorio, y había quizás muchas empresas que estaban comenzando, pero con pequeño formato, digamos, en escalas pequeñas, pero hoy en día ya tenemos proyectos importantes para mostrar. En primer lugar, para presentarles un poco más en concreto la impresora, aquí pueden ver cómo está planteado el sistema. Tenemos una impresora de tipo pórtico, modular. Modular significa que es adaptable a diferentes configuraciones de tamaño. Si ustedes ven en esta imagen, se ven 5 logos, ¿no? En el eje X. Eso significa que son 5 módulos, ¿no? Que le dan el ancho a la impresora. Esta configuración que ven aquí es el máximo de altura que podemos llegar y un máximo de ancho, pero en cuanto a longitud, este sistema es ilimitado, porque se pueden agregar ejes X, ejes Z, perdón, ilimitadamente, para tener una impresora de grandes dimensiones. Lo que ven al lado es, digamos, cómo se alimenta esta impresora. Y ahí tenemos un sistema, en este caso puntual, el sistema que trabaja con concreto, con hormigón, que es una mini planta de concreto donde se mezclan las materias primas de origen local. Y esto no es un punto menor, porque somos la única compañía del mercado que está ofreciendo esta posibilidad, y esto que permite reducir el costo del material. Y eso es uno de los principales intereses de quien decide comenzar con esta tecnología, aplicarla, ¿no? Es tener un costo que permita que la construcción sea eficiente, ¿no? En las imágenes que ven a la derecha, ya se puede ver en realidad cómo está montada la impresora, y en la imagen que está abajo, este es un proyecto de Peri de Alemania, la pueden ver funcionando.
Con respecto a los proyectos, tenemos afortunadamente en nuestra compañía, a través de nuestros socios y de nuestros clientes en el mundo, tenemos muchos grandes hitos para la industria de la construcción 3D, desde la primera construcción y impresión 3D, que es el boat building, como les comentaba, de 2017, tenemos la primera construcción, la primera vivienda de 2 plantas en Bélgica, tenemos una villa, ¿no?, en los Emiratos Árabes, tenemos un proyecto de aerogenerador con General Electric en 2019, de 10 metros, una base de aerogenerador que fue impresa en 3D. 3 plantas impresa en 3D, el primer edificio en Alemania, el primer edificio residencial también en Beckum, Alemania, la primera construcción impresa en 3D en África, y bueno, así en India también, en Estados Unidos, así se van sumando muchos de las primeras, ¿no?, de los grandes hitos de la tecnología, que tenemos la suerte y la fortuna de haber participado en estos proyectos, de que se hayan realizado con una de nuestras impresoras, de la mano de compañías, ¿no?, grandes compañías e instituciones, como es CAMSI, por ejemplo, que es una institución de investigación y desarrollo, pero después Peri, después tenemos Holcim, 14 Trees, que es una joint venture de Holcim. Bueno, hay compañías muy importantes que obviamente contribuyen a que podamos llevar la tecnología un poquito más adelante, ¿no? Ir avanzando cada vez con estructuras de mayor dimensión también. Como les comentaba, CAMSI en Bélgica, aquí pueden ver la construcción, la estructura que ellos imprimieron. Tiene 90 metros cuadrados en 2 plantas, es la primera de 2 plantas en Europa, y el tiempo fue de 21 días, el tiempo de impresión de las envolventes, ¿verdad? Ahí pueden ver la imagen de cómo queda la impresora montada en el lugar, y este proyecto particularmente es muy interesante y habla mucho de, digamos, porque por ahí uno podría pensar que esta es una tecnología extremadamente complicada y que esto fue hecho prácticamente en su totalidad por estudiantes, ¿no? Estudiantes de arquitectura, que, digamos, ellos se fueron enseñando uno al otro cómo utilizar, obviamente con el soporte de nuestro equipo, pero pudieron imprimir esta hermosa estructura, este hermoso edificio, ellos, lo cual habla mucho, ¿no?, de lo amigable que es la tecnología y de la facilidad para operar la tecnología. Después tenemos otro proyecto muy interesante por Peri Group, nuestros socios, en Alemania. Bueno, fue diseñado por un estudio de arquitectura que se llama Mense Corte, es un diseño muy, muy interesante. Vemos acá una construcción de 160 metros cuadrados en 2 plantas. El tiempo de impresión fueron 36 días, y acá pueden ver, ¿no?, si lo diferenciamos, la planta baja 28 días, y luego en la planta superior 8 días. Lo que vemos es un incremento muy grande de la productividad y de la eficiencia. Y esto es algo que siempre recalcamos y que tiene que ver con la curva de aprendizaje. Cuando vamos a utilizar esta tecnología, probablemente los primeros proyectos no sean tan rápidos ni tan económicos como quizás nosotros desearíamos, pero hay una curva de aprendizaje tan importante que, digamos, eventualmente se ve el resultado. Y acá es muy claro, digamos, mientras la planta baja fueron 28 días, en la planta superior tardaron 8 días. Y esto incluye muros de carga y muros divisorios. Y otra cuestión también, esto no es una prueba de concepto o, digamos, una construcción que va a quedar para que se pueda visitar. Está totalmente autorizado y ya tiene sus inquilinos instalados, los compradores ya están viviendo allí. Entonces es un hito muy importante para la industria y para el camino, digamos, de la industrialización de esta tecnología. Y el diseño, bueno, el diseño ha ganado premios, ¿no? Vemos las figuras redondeadas, han podido explotar las posibilidades que brinda la construcción 3D. Es un proyecto que a mí personalmente me gusta muchísimo, me parece hermoso lo que han hecho.
Y también el mismo grupo, ya aquí vemos otras formas más tradicionales, ¿no? Pero el punto clave de este proyecto, que también es en Alemania, son las dimensiones. Acá tenemos 380 metros cuadrados distribuidos en 3 plantas, y el tiempo de impresión fueron 21 días. Si recordamos, en el anterior eran 36 días, y esto acá estamos duplicando el tamaño y disminuye la cantidad de días que llevó la impresión. Por lo tanto, yo creo que esto, digamos, queda claro que cuando mencionamos esta curva de aprendizaje es palpable muy rápidamente. Tenemos 7 días por piso, aquí también se incluyen los muros de carga y los divisorios, y también nuevamente completamente autorizado, los compradores ya están viviendo allí. Y bueno, como les recalcar esto, ¿no? La posibilidad hasta dónde, hasta qué tamaños de estructuras, porque hace unos años atrás, digamos, esto es del 2020, lo que veíamos de los pocos proyectos, porque no existen muchos proyectos en realidad impresos en 3D, son contados, no hay mucha cantidad, y lo que podíamos ver eran estructuras pequeñas, ¿no? Normalmente de una planta, pero en este caso tenemos 380 metros cuadrados, por lo tanto creo que esto empuja la tecnología adelante en cuanto a lo que es posible realizar. Pero también para tener en cuenta la versatilidad, o sea, nosotros tenemos este proyecto que a mí me parece también súper importante y me gusta compartirlo con el público de Latinoamérica porque son 56 metros cuadrados y este es utilizado como escuela en Malawi. Es un proyecto que realizó 14 Trees, que es la joint venture de Holcim con CDC de Reino Unido. Y son 18 horas de impresión. Digamos, y con un potencial también de reducir las emisiones de carbono hasta el 70%, es decir, esto es vivienda asequible y sostenible, y en 18 horas, ¿no? Las envolventes. Creo que marca, digamos, también en África se están desarrollando, hay mucha necesidad de vivienda, hay un proyecto muy interesante que se presentó hace poco en Kenia, también por 14 Trees, que los invito también a que lo descubran. Ellos tienen el proyecto de construir 52 unidades en Kenia, digamos, un pequeño vecindario, ¿no? un barrio, y bueno, tienen unidades de un dormitorio, de 2 y de 3, pero esto habla, ¿no?, de la versatilidad de la tecnología, que depende para lo que querramos utilizarla. Podemos imprimir estructuras más pequeñas, ¿no? Pensando mucho desde lo económico, de que sean eficientes, pero tenemos, digamos, un incremento de la sostenibilidad súper importante también, que un 70% de potencialidad de reducir las emisiones de carbono hoy en día es muy importante. Y por último, otro proyecto que nos gusta mucho también, porque nos enorgullece mucho, este proyecto que es en Dinamarca, con GE Renewable Energy. Esta es una torre de aerogenerador. En Dinamarca, digamos, los parques eólicos están a la vista, un altísimo porcentaje de la energía viene de que se utiliza en Dinamarca, viene de la energía eólica, y este proyecto puntualmente permite, digamos, se está trabajando para poder tener torres de aerogeneradoras más altas, porque cuando uno llega a mayor altura, la productividad energética de esa torre es superior. Pero claro, había un impedimento, que era que esto se venía realizando con prefabricados, ¿no? Con elementos prefabricados que debían transportarse, con las limitaciones que existen en las rutas, ¿no? en los camiones. Entonces la idea es, bueno, imprimir las bases de los aerogeneradores in situ, por lo tanto ya no tenemos que transportar los elementos, y podemos imprimir estructuras de mayor dimensión, y para poder ir hacia arriba tenemos que ir, ¿no?, en ancho también.
Entonces, aquí lo que vemos en esta torre son 10 metros, que es la base, y se está trabajando para poder ir todavía, para imprimir estructuras más grandes para este proyecto, pero esto se utilizaron 100 toneladas de concreto, el tiempo de impresión fueron 3 semanas, esto se repitió un año después en solo 3 días, nuevamente para hacer hincapié, ¿no?, en lo que es esta curva de aprendizaje. Y porque, bueno, nos enorgullece muchísimo porque General Electric expuso sobre esta tecnología, ¿no?, en el Summit, Leaders Summit on Climate, que organizó el presidente Biden. Por lo tanto, digamos, nos enorgullece mucho haber estado y que se pueda exponer las potencialidades de la tecnología, particularmente en este proyecto que es muy, muy importante con General Electric, y eso es básicamente lo que podemos presumir hoy en día, porque realmente es un orgullo para nosotros ver que todos estos proyectos se hayan realizado con nuestras impresoras. Y nos queda el último punto, que este punto I will leave Philip, que es sobre el futuro, ¿no?, de la construcción 3D y los retos, que existen retos para su adopción. Philip, if you want to continue. Thank you, Agostina. It was very interesting and also a good Spanish lesson for me to listen in. So just being mindful here of the time so we can have time for the Q&A, I'm going to go through the future of 3D construction quickly. As you can see from what Agostina went over here, the technology is already at a quite impressive stage. And we believe that 3D construction printing is essentially taking conventional construction from one S-curve, technology S-curve, to the next. So that's the blue line you see there on the left-hand side. Now, we believe 3 things will actually drive adoption within 3D construction printing. One is improvements in technology. So as with every other technology, you will see improvements in the printing speed, the material itself, installation time, reliability, etc., etc. This we will see with 3D construction printing as well. Secondly, we will see larger scale. So already now our printers are able to print up to 3 stories or around 8 to 9 meters in height. However, as we'll see next year, we have some other printers that come out that can go even larger. That will increase the use cases even further for this technology. And then lastly, a driver of 3D construction printing will be the development of new use cases for the technology. For instance, can you print underground, such as basements or pools? And secondly, more commercial applications such as garages, warehouses, hotels, students, housing, etc., etc. So these 3 factors we really think will drive the technology even further in the future. Next page. So finally, just to round up here with our presentation, we believe that 3D construction printing is really at a stage right now which is similar to, let's say, the mobile phone or laptops were in the late 80s. Back then, you know, they had very limited use cases and it wasn't owned by too many people. But now everybody in the world now has this technology at hand, and the number of use cases have just exploded. We cannot see ourselves live without them. So this is really where we think 3D construction printing is headed. So with that said, thank you all for listening in to Agostina and me here today. We're very much looking forward to the Q&A now. So back to you, Maria and Julio. Gracias. Muchas gracias a ambos por su participación y su interesante ponencia. Agradecemos a todos su participación y ahora vamos a dar inicio con las preguntas que nos han dejado nuestros participantes. La primera consulta es de Maris Sinca y nos pregunta: con respecto a la construcción de las casas en Alemania, ¿de acuerdo con qué código de construcción estaba certificado, ya que todavía no existe un estándar con respecto a la impresión de concreto 3D? Regarding to the construction of the housing in Germany, according to the building code, was it certified, as there is no standard regarding 3D printed concrete yet? Yeah, very good question. So
as Agostina went over before, for those two houses done in Germany by our partner Perry, they're fully certified according to local building codes, which means that a structural engineer has had a look at it and actually signed it off. That's also why people are actually allowed to live in the homes, and people are actually families are actually living there as we speak. So their homes live up to the building codes for conventional construction, fully safe to live in. Okay, thank you. The second question is from Marcelo Venero Vargas y nos pregunta, los miembros de la comunidad de construcción de Latinoamérica, ¿cómo podrían hacer para fomentar esta tecnología? ¿Y cuáles serían los pasos que recomiendan para seguir fomentando? The members of the construction community in Latin America, how can we do to promote this technology? What could be the steps that you recommend to follow to promote this technology? Also a good question. So as we said in the beginning, we have already sold a printer to Guatemala. I think a few things will actually help increase the adoption. A few things will help the deployment of this technology. Number one is, I think universities and R&D partnerships can actually go a long way. So for instance, we at COBOD here are working with many universities across the world in disseminating the knowledge of 3D construction printing. We're also attending great events such as this to really spread out the knowledge. I think if local contractors, local general contractors, they start reaching out to local R&D institutions to see how they can work together, come together to test out this new technology, test the different materials, that will go a long way in spreading out this new machinery. So that's one point. Secondly, I also think in general that it makes sense to partner up. So you don't necessarily need to, if you are a general contractor, for instance, and maybe you have 15 or 20 employees, something like that, there's a possibility to come together, do partnerships across the industry with architects, with other contractors and other trades, local trades that come in order to utilize this. So essentially come together, because the investment at first, of course, there is an upfront investment, but by coming together and really getting to test it out and do several projects, that's when you start to gain, to realize the gains of the technology, because the learning curve is so steep. So those are two ways in which the technology can be deployed further, for instance, in Latin America. Y digamos, hay un hito muy importante, es que la primera impresora llegue a Guatemala, ¿no? Y que ellos tengan esa primera experiencia a nivel local, porque también es un conocimiento que se tiene que desarrollar muy a nivel local también, porque quizás lo que funciona en Dinamarca no funciona en África, y quizás, digamos, las condiciones ambientales son diferentes en todo el mundo, por lo tanto es importante que se desarrolle conocimiento a nivel regional, ¿no? A nivel local, pero Latinoamérica está ya comenzando ese camino y cada vez hay más información disponible, y pronto va a haber proyectos ya en Latinoamérica de gran dimensión, porque hoy en día también hay universidades que ya están avanzando mucho en lo que es construcción 3D y la implementación de impresión 3D en la construcción, pero quizás no en las dimensiones, ¿no?, que se pueden ver en Europa, por ejemplo, de los proyectos que les comenté recientemente. Muchas gracias, Agostina y Philip. Continuamos con la tercera consulta de Manuel Pacheco, y es: ¿cuáles son los parámetros que han considerado en los aspectos sísmicos para países como Latinoamérica? What are the parameters that you have considered in the seismic aspects of countries like Latin America? So seismic activity is actually something, just in the past 2 weeks, we've actually spoken with a lot of universities in both Latin America and also in the United States, particularly in California, that they're very interested in, because we do know that earthquakes affect the local building environment. Now,
from our end, what we do is we sell the technology, and then basically we let our customers and our partners use that technology in any way they want. So many of our customers are looking into how to improve the structure according to the local, you could say, issues or obstacles that are present, whether that be hurricanes, wildfires, or whether it be seismic activity. And they're doing research locally, looking into, okay, how can we actually 3D print, for instance, in a way that would absorb more of the, let's say an earthquake emerges, how can you 3D print in a way that absorbs more and you don't necessarily have to use as much rebar as being currently done? So the key word here is really research, trying out different designs, working with architects, working with structural engineers, and continuously optimizing the local buildings. My second point is, because it is concrete, compared to many other materials such as timber, so stick frame, or masonry, that is bricks, the material itself has a high compressive strength, and it has many advantages over those other materials when an earthquake strikes. But now it's really up to the local users of this technology to continuously optimize the designs. As Agostina mentioned before, we have to use the technology of future to not replicate how we've done things in the past, but instead think outside of the box. Muy bien. La siguiente consulta es de José Málaga y nos pregunta, ¿cómo se realiza la conexión entre los muros y la cimentación? ¿Podría comentar alguna experiencia en zonas con alta sismicidad? ¿El concreto necesita un diseño especial, por ejemplo, en temas de slam o aditivo para maduración rápida? How is the connection between the walls and the foundation? Could you comment on experience in areas with high seismicity? Does the concrete need a special design, for example, in slam or quite setting admixture? Right now, thank you for the question. Right now, the solution we provide, in which you have a concrete mini batch plant on site, that was the overview that Agostina gave before. That's based on 99% local materials. So it's essentially two components: local concrete, which is comprised of locally sourced cement, sand, gravel, and water. 99% of the weight is locally sourced. And then what we recommend is our magic mix defab solution, which essentially is a set of additives. It's 4 different chemical components added to that locally sourced concrete in order to make it 3D printable. So you will see that the behavior of this concrete will be very much up to local standards. I believe that was one of the questions. The other question was how the walls are attached to the foundation. And let me see if I can answer that. So with our machine, we actually allow for 3D printing the foundation as well. The way it works is that you 3D print the border of the foundation, and then you pour concrete into within that boundary, which gives you the foundation. And then simply the walls themselves, the vertical structures, are printed on top of that in layers. And much of the same characteristics will be shared with conventional concrete. You can see here I have a sample. Actually, this is a sample of a small wall that we cut out. You can see the layers here. They're barely visible because we print very smooth walls with our flap system. However, if you look from the side, it might be a bit hard to see, but if you look from the side here, it's actually 100% monolithic. So it's still very strong. It has very good compressive strength of around 30 to 35 MPa. Y solo para agregar que, digamos, hay un equipo de arquitectos que están trabajando sobre el sistema constructivo, ¿no? Y ya existe material donde se explican estas soluciones, ¿no? Cómo trabajar con los techos, cómo trabajar, por ejemplo, con columnas, con refuerzo, con la impresora 3D.
Podríamos después tener otra charla más técnica, ¿no? Con parte de ese equipo, para ir más en detalle con este conocimiento, pero también, por supuesto, estamos abiertos a que nos escriban y quizás podamos tener una conversación para hablar sobre las preguntas puntuales, pero digamos, nosotros estamos desarrollando mucho material y mucho conocimiento en base a estas experiencias sobre cómo trabajar, ¿no? Con las aberturas, cómo trabajar para adaptar, digamos, la impresión 3D o que, digamos, poder resolver estas cuestiones, ¿no? Que se presentan ante esta nueva forma de construir. Sí, muchas gracias, Agustina. La siguiente consulta es de Eva Chávez y nos pregunta, ¿se está analizando algún medio para construir totalmente las viviendas en 3D, como las losas de entrepiso, por ejemplo? Y si es posible diseñar esta vivienda para construir el primer piso en 3D y un soporte del segundo y tercer piso como método tradicional. Are you looking at ways to fully build houses in 3D, such as machine slabs? And if it's possible to design a house to build the first floor in 3D and support the second and the third floor with a traditional method? Yes, indeed. And it has already been done, not by COBOD only, but by our partners across the globe. A good example of what's really possible was is the home done by Perry Group, our minority investor in Germany, where they 3D printed in three stories actually. So they had 3 floors on top of each other with 5 apartments in that building, around 400 square meters. So it's definitely possible, and you will only see. I actually have it's the exhibition I have right here, 3 stories, and you can see how that looked while they did the printing. And it's only going to grow from there. So we're going to see increased scale, both in terms of height, but also length and width. Y ya también hay un proyecto, the Hostebro project, Philip, where they print the roof as precast, donde se imprimió el techo como prefabricado y eso se colocó luego, es decir, no solamente fueron las paredes hechas con la impresora, sino también el techo. Es un proyecto muy interesante también en ese sentido, que está hecho por nuestros clientes 3DCP en Dinamarca, que también pueden chequear su página web y van a ver los detalles del proyecto, pero ahí es muy interesante lo que han hecho, porque, digamos, imprimieron y pusieron el refuerzo y luego colocaron el techo y terminaron de rellenar con el concreto. Fue una solución muy, muy eficiente. Sí, muy buena alternativa. La siguiente consulta es de Hugo Ochoa y nos pregunta, ¿el concreto que usan para la impresión 3D tiene alguna característica especial o se puede emplear el cemento, agregados y aditivos que emplean en el concreto convencional? Does the concrete for use for 3D printing have any special characteristics, or can you use the cement, aggregates, and additives that are used in the conventional concrete? A good question. So again, the solution that we recommend is fully open source. So that means that our customers, they can print with mortar solutions, ready mix, dry mixes. They can print with real concrete, as mentioned before, where it's 99% locally sourced materials. By all means, they can print with chocolate if that's what they desire. And a lot of our customers, they actually experiment with adding different additives that would normally be added in conventional construction for doing conventional concrete. But so there are many. We even have one customer that's experimenting with adding graphene to the mix. So there's a lot of potential. We only provide the technology itself, and then our customers decide to do whatever they wish with it. It's the same as a company that produces screwdrivers. We provide the screwdriver or the 3D construction printer,
and it's up to the customers to decide how they use it. And compared to many other players in the industry, again, we're fully open source, and we really encourage our clients to test as much as possible, which is also something that's being done heavily by our partners in the cement and concrete industry, but also by universities such as the Danish Technical University, which is not too far from where I'm sitting. Como para sumar un poco más, digamos, el concreto, la diferencia entre el concreto tradicional y el concreto imprimible, digamos, es que vos necesitas agregar aditivos para que el concreto tenga la fluidez necesaria, ¿no?, para viajar a través de las mangueras, y luego otros aditivos también para lograr que las capas tengan la consistencia suficiente para soportar una capa encima de la otra. Entonces, digamos, necesitas un concreto con ciertos aditivos, ¿no?, para tener ese comportamiento y poder permitir este sistema capa por capa. Bien, muchas gracias. No sé si, bueno, tenemos varias consultas de todos nuestros participantes. ¿Es posible realizar un par más? Philip, I don't know if you have time for 2 more questions, because we have a lot of questions. Yeah, that's great. So thanks for all the great activity here. Okay, so we are going to continue with 2 more questions. Fernando Marín nos pregunta, ¿cuánto demora la capacitación del equipo humano para llegar a ese nivel de desarrollo? Or how long does it take for the training of the human team to reach that level of development? Do you need any previous technical level? Another good question. So for our machine with the concrete batch plant as the material system, here we recommend 3 operators. So you have, or 3 people actually using the printer. So you have one person who is essentially the printer operator. That person is looking at the computer where you have the digital file of that building, and also making sure that that's actually what's being printed correctly on site. This person ideally has an architecture or potentially civil engineering background. It would be good to have somebody who's knowledgeable within 3D printing, but of course this is something that can definitely be upskilled. I mean, I have a business background, and I almost learned how to operate one in a few days. And COBOD, of course, we provide all of this training to our customers and tons of documentation. And later on, also a lot of on-site and on-site support and support via telephone. So it's definitely possible to get up and running within not too long a while. The second person who's on that team is somebody who is experienced within concrete or mortar. So really know how you can do slump tests, for instance, in order to get the actual print that you want. That person will be monitoring the mix as you go in the concrete batch plant, and then also going around the print and ensuring that for instance, the layer height, as you see here, that is correct and the print is not slumping to the sides. Lastly, we recommend a person, and sorry, that person ideally has again a civil engineering background and experience within concrete. Person number 3 out of 3 is somebody who can go and support the other 2 people on site. For instance, operate a telehandler or a boom loader, as we call it here in Europe, can refill the material silos is, for instance, helpful. So somebody who can use his or her hands in order to ensure that everything runs smoothly on site. That person doesn't necessarily need to have a engineering background or an architecture background, but has potentially worked in construction and knows how to use his or her hands. Muy bien. Y la última consulta es de Fernando Marí y nos pregunta respecto a la velocidad de impresión de la máquina, considerando el sistema constructivo integral de una obra gruesa para un volumen aproximado de 10 casas, ¿cómo se puede evaluar el tiempo total de construcción?
Regarding the printing speed of the machine, considering the integral construction system of the thick wall for a volume of about 10 houses, how can the total construction time be evaluated? Sorry, could you please repeat that question just so I understand how the total construction time can be evaluated? Okay. Regarding the printing speed of the machine, considering the integral construction system, the thick wall for a volume about 10 houses, how could the total construction time be evaluated? Okay, I'm not sure if I fully understand the question, so I'll just say a few things here and see if I actually hit something. So Okay. what we generally say here at COBOD is that for the first few projects that you do, and this is based on experience from our partners, the first few projects that you do will take a bit longer than conventional construction, simply because it is a very new technology and you will experience issues on site. For instance, related to the getting the material mix or getting the concrete just right. So the first few projects will take a bit longer. However, after you have done a few projects, let's say 2, 3, 4, and 5, then because the learning curve is so steep, that's where you will see a rapid improvement in and gain a lot of and see a lot of efficiency gains. One key example here was that when we 3D printed the BOD building, so that is Europe's first 3D printed house, we did this just 500 meters from where I sit. I can also show you a model here. We always print all of our, and our partners do the same, so they actually 3D print the house as it will look like. So this is around 50 square meters. When this home was done first in 2017, you can also see here from how it looks from the top. When this home was done in 2017, it took around 2 months to print, right? So that was 4 years ago. Now, we replicated this exercise in 2019, and when we did it in 2019, it took only 3 days, so 28 hours. So it's a massive improvement in efficiency going from the first to the second project. Imagine if we had done it again the third time, maybe this year, potentially we could do it in 8 hours, and then the next project even fewer hours. And those are the efficiency gains that you see because of the power of experience. In Africa right now, as another example where this will be something that our partners will see, we have the company 14 Trees with Holcim in Kenya. They're actually doing an affordable housing project with 52 affordable homes being 3D printed using a COBOD machine. So it's a fantastic project. And one demo house has already been done. And we will see once they start doing the second, third, and fourth, etc. house, again, they will see massive improvements, because that's basically what all of our partners see so far. You do several projects and the learning curve is so steep, and you just decrease the time more and more and more. Sí, con respecto a los tiempos de impresión, digamos, nuestro equipo permite hasta 1 metro por segundo, que es muchísimo. Recomendamos, digamos, y nosotros mismos, incluso teniendo experiencia, llegamos hasta 35, 40 centímetros por segundo, que es cuando uno lo ve en vivo, es muy impresionante la rapidez. Pero también hay que tener en cuenta otras cuestiones. Por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos una impresora que va a imprimir 1 unidad por vez, o tenemos una impresora de gran tamaño donde se pueden imprimir 2 unidades a la vez, entonces ahí tenemos ya un tiempo de montaje y desmontaje que varía. Después también depende del tamaño de la estructura, porque también hay algo que se llama el tiempo de capa, ¿no? Que es lo que necesita, digamos, el concreto para tenerla. Si nosotros vamos a imprimir una estructura muy, muy pequeña, quizás necesitemos un tiempo, ¿no? Hasta que la capa puede soportar una capa superior. Pero en una casa se puede imprimir, no tenemos ese problema. Pero digamos, todas estas cuestiones específicas se tienen que ver en el proyecto puntual, ¿no? Se tiene que analizar. Pero sí, digamos, como mencionaba Philip, el proyecto de Kenia, ¿no? Que son 52 unidades, que es el primer proyecto de esa envergadura que se hace con una impresora así, por lo menos con una BOD 2 de COBOD. El aprendizaje que vamos a tener
¿no? Con ese proyecto y va a ser muy, muy importante. Porque esto, digamos, es el primer proyecto de 52 unidades en África y de vivienda también asequible y sostenible. Así que es muy importante para nosotros este proyecto y ver cómo ellos lo planifican, cómo se planifica la obra, cómo se puede hacer más eficiente esa obra, ¿no? Incorporando, como les comentaba, plomería, electricidad, ¿no? Ir diseñando y organizando la obra y planificándolo para realmente sacar el provecho de la tecnología que se puede sacar. Muy interesante todo el avance, hemos tenido bastante acogida de diferentes países el día de hoy y todas las consultas que nos han dejado. Muchas gracias Philip y Agostina por su participación el día de hoy y a todos los que nos han acompañado. Antes de terminar, igual los invitamos a visitar nuestras distintas plataformas digitales como Facebook, LinkedIn y nuestro canal de YouTube, donde principalmente contamos con unas conferencias, más de 40 conferencias técnicas realizadas por ponentes nacionales e internacionales, y pueden suscribirse de manera gratuita y recibir las notificaciones. Además, vamos a estar realizando la cobertura de las ferias internacionales como el World of Concrete de Estados Unidos, que estaremos participando en enero del año 2022. Thank you very much, Philip and Agostina, for your participation and for all the people that joined us today. Before finishing, we invite you to visit our different digital platforms like Facebook and our YouTube channel, and you can subscribe for free. And also we are covering the World of Concrete in the United States that we are going to participate in 2022. So, and we will have the participation also with COBOD in the fair. So all of you are invited to follow us. Muchas gracias a todos y estaremos atentos también a nuevas novedades para poder comentarles. Y gracias también a todos por su participación. Thanks a lot for having us here today. Thanks for everybody tuning in. I think it was a great Q&A session. Especially a big thank you from Agostina and me to PNS Concrete, and to you, Julio, and to you, Maria, for organizing all of this. We truly appreciate it, and we cannot wait to see everybody at World of Concrete next year. Muchas gracias. Muchas gracias también, nos vemos. Thanks a lot.